Bienvenidos viajeros del mundo, viajeros de corazón, viajeros de actitud, viajeros de ganas de conocer todo lo que es el mundo que nos rodea. Hay países que tienen unos claros síntomas de identidad. Es decir, si tú vas a un país, por ejemplo, y le preguntas ¿de qué continente eres?, normalmente ese país te va a saber responder con claridad, ¿no? Vale, pues hay países donde tienen una crisis si se les pregunta eso. ¿De qué país eres? Pues es complicado. Vamos a hablar de los llamados países bicontinentales, es decir, países que no solamente están dentro de un continente, sino en varios continentes. Así que, como digo siempre, dentro vídeo. Por cierto, antes de empezar te voy a pedirte que, yo creo que hay países que te van a sorprender, así que yo creo que va a ser guay que te quedes durante todo el vídeo para descubrir cuáles son esos países que he elegido. Hay una lista de 10. Sin más, espero que me acompañes y espero también que me ayudes con este proyecto, que te suscribas al canal, que le des like, que le des a la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos. Luego te contaré un poquito qué solemos hacer en este canal y que me acompañes en esta aventura. Así que vamos con el primer país. Turquía es el mejor ejemplo cuando hablamos de países que están en varios continentes. En este caso, la mayor parte de Turquía está en Asia, pero una parte un poco más pequeña, pero parte al fin y al cabo, está en Europa. Y además una de sus ciudades principales, que no es la capital, por cierto, es Estambul, es la ciudad quizás más conocida de Turquía, está entre medias, es decir, puedes pasar de un continente a otro en nada, pasando un puente, un simple puente que atraviesa el estrecho del Bósforo. Turquía es un país bastante especial y además durante el verano pasado estuve varios días, estuve una semana en Turquía y pude comprobar, y tienes algún vídeo en este canal donde muestro qué es lo que me encontré, de un país que es bastante interesante y con bastantes matices, diría yo. Además, luego tiene mucha importancia geopolítica y eso también puede ser un tema para otro vídeo. Pero en sí es un país en el que no te deja frío. Es un país bastante interesante para conocer. Pero lo dicho, lo que nos importa en este vídeo en particular es que efectivamente Turquía es uno de los pocos países, hay alguno más, pero de los no muchos países que existen en el mundo que están en lo que denominamos varios continentes, en este caso en Asia y en Europa. Rusia es esa persona gorda, para que le voy a mostrar. ¡Epa! Esa persona enorme que se sienta en el avión en 2 asientos y que estás así todo el viaje. Es el país más grande del mundo y es inevitable, si tenemos en cuenta el tamaño del país, que esté en varios continentes al mismo tiempo. Obviamente tiene una parte en Europa y obviamente tiene una parte también bastante importante en Asia. De hecho, es que ocupa muchísima parte del continente asiático, aunque el continente asiático es bastante grande. Pero en fin, el caso es que este es otro de los países bicontinentales que hay en el mundo. Una de las partes más importantes está en Europa, que es donde, digamos, está el corazón, por decirlo de alguna forma, de Rusia, donde está Moscú, donde está San Petersburgo, pero también tiene una parte bastante importante en Asia. Y es una parte interesante de ese país que desde luego a mí me gustaría llegar a conocer algún día. Yo sí que conozco la parte europea, he llegado hasta Kazán,
pero sí que estaría muy bien y tiene que ser precioso y tiene que ser muy interesante toda la parte de la Rusia, vamos a llamarle asiática. Esperemos que las aguas se empiecen a calmar, esperemos que todo vaya a mejor y que eso lo podamos hacer algún día. Pero por lo menos de momento queda aquí. Rusia es otro de los países bicontinentales. Egipto es África. Esa es una visión bastante lógica si miramos un mapa, ¿no? O si nos acordamos de lo que veíamos en el cole, o si nos lo vemos un poquito sin profundizar demasiado. Pero lo cierto es que no es del todo así. Es decir, efectivamente, Egipto es otro país bicontinental. La mayor parte del país está, por supuesto, en el continente africano, pero una parte quizás un poco más pequeña y quizás también un poco más olvidada es la península del Sinaí. Y la península del Sinaí ya pertenece al continente asiático. Por eso podemos considerar, sin temor a equivocarnos, que Egipto es un país bicontinental. Puedes ver las pirámides, por ejemplo, por la mañana y luego irte a bucear, por ejemplo, al mar Rojo en el Sinaí. Y ya estarías haciendo ese camino a la inversa, es decir, por la mañana en África y por la tarde, por ejemplo, en Asia. Por cierto, si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal, dale a la campanilla, dale a like y todo ese tipo de cosas que tanto se insiste. Y es que al final es importante, aunque lo que más importante es que te quedes a ver el vídeo. Y si no te gusta tanto, también puedes suscribirte, porque es muy posible que el siguiente te guste más. Así que hazlo. Sigamos. Hay una pregunta que pocos hacen, pero que otros pocos tampoco responden. Es la pregunta: oye, ¿qué pasa en Kazajistán? Esa pregunta no se hace muy habitualmente porque quizás Kazajistán es uno de los grandes países olvidados. Parece que está ahí perdido en la estepa siberiana casi y que nadie vive ahí porque vive muy poca gente. Pero lo que es cierto es que eso no es cierto del todo. Es un país enorme, es un país que también tiene muchísima diversidad. Es verdad que podemos emparentarlo mucho con Rusia, pero no tenemos que tomar la equivocación de que es parecido o de que es algo como igual. No, ni mucho menos. Aunque sí que es cierto que hablan ruso, pero también es cierto que hablan en su mayor parte kazajo, que es un idioma diferente, es un idioma más túrquico. Pero hoy no me voy a meter con características de los idiomas y demás. Lo que sí que quiero dejar en claro es que Kazajistán no es tan pequeño como el poco nombre que le podemos encontrar, ¿no? Es un país bastante grande y es un país que, por supuesto, está en dos continentes, porque pasa por la mitad de lo que sería la línea que separa Asia de África. Aquí es verdad que no hay una línea muy clara, porque son los Urales, pero sí que el país está más o menos dividido en una parte asiática, que es la mayor parte del país, y otra pequeña parte que ya, digamos, estaría encuadrada dentro de lo que es Europa. El siguiente país es Indonesia, y es que Indonesia tiene 17.000 islas, las cuales están encuadradas. Hay muchas, es verdad, que son islas muy pequeñas, islotes, pero que se cuentan a la hora de hacer ese porcentaje de, bueno, ese porcentaje no, esa cuenta de islas, 17.000 islas, lo que igual no está mal, pero lo que es cierto es que todo el archipiélago está encuadrado tanto en Asia como en Oceanía. Y es que debe ser otro país bastante interesante por conocer. Lo malo sería encontrarnos con un dragón de Komodo en el camino, pero se puede hacer ese cambio nadando un poquito y pasando de Oceanía a Asia, de Asia a Oceanía y todo ese tipo de cosas. Aquí
no es tan fácil como en Estambul, no hay que pasar un puente y ya. Es un poco más complicado, pero se puede hacer también, y esa es la gracia. Ahora vamos a abrir un país, pero que realmente vamos a hablar de 3 países mediterráneos, los cuales sí que podemos considerar como países bicontinentales, porque están en varios continentes al mismo tiempo. Vamos a hablar de los 3. Vamos a empezar con Grecia. Grecia, por supuesto, es un país europeo, es un bonito país europeo, pero lo que pocos saben es que hay una parte que pertenece a África. Grecia es un bonito país europeo, bastante bonito, y el cual te recomiendo visitar si aún no lo has hecho, pero lo cierto es que además de estar en Europa, tiene una parte en Asia, en concreto unas islas, las islas Dodecaneso, las islas del Dodecaneso. Ya están, digamos, en la placa o lo que consideraríamos como la parte asiática. Pero eso no es todo, sino que si nos vamos al siguiente país, Italia, nos vamos a encontrar con algo muy parecido. Por supuesto, es un país europeo, con todo lo que ello conlleva, pero una partecita, en concreto unas islas pequeñitas, también pertenecen en este caso al continente africano. Pero más allá, si nos vamos al país donde estoy ahora mismo, España, ocurre lo mismo. La mayor parte del país está en Europa, pero sí que hay pequeños enclaves que están en el continente africano, es decir, Ceuta, Melilla o incluso las Islas Canarias las podemos y se consideran de hecho como parte del continente africano. Por cierto, que si hablamos de Portugal pasaría exactamente lo mismo, y esto es algo que, aunque sean las cosas así, me acabo de dar cuenta, no sé por qué no lo había apuntado antes, pero ocurre lo mismo. En Portugal también es un país bicontinental. La mayor parte del país está en Europa, por supuesto, pero tenemos que contar que están las Azores y que están, es decir, Madeira, eso ya pertenece al continente africano. Así que 4 en 1, países bicontinentales. Nos vamos con algo que últimamente está de moda, por lo que está diciendo Donald Trump últimamente. Y es que Dinamarca también es un país bicontinental. Y a lo mejor me dices, ¿cómo? ¿Dinamarca bicontinental? Pero si está en el norte de Europa, más o menos, es un país pequeño, no tiene colonias, no... Vale. Pero Dinamarca, digamos, o Groenlandia, mejor dicho, pertenece a Dinamarca. Aunque es cierto que Groenlandia tienen un grado de independencia bastante importante, pero para ciertos asuntos todavía dependen de Copenhague. Bien, Groenlandia pertenece al continente americano, por lo tanto Dinamarca sería uno de los pocos países en el mundo bicontinentales, con una parte en su territorio en Europa y con otra parte de su territorio en América. Por cierto, recuerda activar la campanita, que así YouTube te avisa de más vídeos. Es que hay que decirlo todo. Y nuestro último país bicontinental, que creo que ya no me dejo ninguno, aunque me dejo una cosita que hay que nombrar, y que eso convertiría a otro país también en bicontinental. La verdad es que están saliendo bastantes, pero bueno, vamos a hablar de esto primero. Francia. Francia tiene colonias. Y todos lo sabemos, es decir, es uno de los países, además, que comparte con frontera con más países en el mundo. Es cierto que hay más, pero es cierto que todavía le pertenecen a Francia muchos territorios a lo largo de todo el mundo, y eso hace que Francia sea un país en varios continentes. Aunque en este caso no hablaríamos de un país bicontinental, sino cuatrinental. A ver, Francia tiene presencia, por supuesto, en Europa, pero también tiene presencia en Asia, en Oceanía y en América. Eso hace un total de estar presente el territorio francés en 4 continentes. La verdad es que no está nada mal. Y lo que me estaba dando cuenta yo
es que hay otro país bicontinental que no he nombrado hasta ahora, y es Japón. Vale, Japón, en concreto la capital, Tokio, tiene una pequeñita isla o un grupo de islas que ya pertenecen a Oceanía, porque están sumamente retiradas de lo que es la isla principal de Japón, la isla de Honshu, si ahora no recuerdo mal, y esas islas se consideran ya territorio o que forma parte del continente de Oceanía. Por lo tanto, sí, Japón es otro país bicontinental, y con esto ya no eran 10, sino que se han convertido pues en 14, creo. Pero bueno, yo creo que no hay ninguno más. La pregunta ahora es clara, y es: ¿conoces algún otro país que tenga esta misma categoría y que no haya nombrado? Puede ser que yo no lo haya nombrado, que me lo haya pasado, que haya mirado el mapa y se me haya pasado alguno. Si es así, me gustaría que lo comentaras abajo en los comentarios y que por supuesto me ayudaras con este proyecto. Aquí, además de viajes y además de hablar de viajes, se trata también un poquito de hablar de lo que pasa en el mundo, de la actualidad, pero también un poco reflexiones y por supuesto, tratar de hacer los mayores vlogs o la mayor cantidad de vlogs por el mundo posibles. Por eso te tengo que pedirte que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto para que, además de vídeos de estos, sobre todo haya más vídeos por ahí por el mundo, que es algo que me encanta hacer y me encanta conocer. Así que, sin más, por cierto, esos vídeos de vlogs van los lunes, va blog o entrevista o vídeo importante de tema importante. Los miércoles irán los vídeos más ligeros de viaje o de tonteritas de mapas, vamos a llamarlo así, y también habrá un vídeo semanal que quiero que sea el viernes o el sábado, donde pues daré mis opiniones, que a algunos les gustan y a algunos no, sobre lo que pasa en el mundo, que creo que también es un poco un deber hacer eso. Hablar de lo que pasa en el mundo no significa solo hablar de lo bonito que nos encontramos cuando viajamos, sino también de qué es lo que pasa. Si no entendemos qué es lo que pasa en el mundo, tampoco vamos a entender qué es lo que estamos viendo cuando viajamos. Por lo menos esa es mi sensación. Así que, sin más, vamos a despedir este vídeo, por supuesto pidiéndote que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto, y como digo siempre, me voy, que tengo cosas que hacer, así que nos vemos dentro de muy poco. Adiós.